21 de junio, oportunidades. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 1 al 3. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes de la Biblia, la galería de los héroes de la fe. Desde la primera vez que escuché a mi papá hablar de ese capítulo de Hebreos, no he podido sacarlo de mi mente. Me sorprende mucho el versículo 31. Quizá no sea tanto en sí el versículo. Creo que es más bien el pasado de Rahab lo que sorprende. En Josué 2:1, la Biblia nos relata que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron ahí. Sí, así es, ramera. Una ramera es una persona que vende su cuerpo a cambio de dinero. Me asombra tanto como esta mujer, siendo una mujer que vendía su cuerpo, logró estar en la galería de los héroes de la fe. Volviendo al versículo 31, nos relata lo siguiente. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Otra historia que muchos conocemos es la del rey David, y claro, él también es mencionado en Hebreos 11:32. David, antes de ser rey, era un gran soldado. Segunda de Samuel 5:2 nos dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú aceptarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. David era tan reconocido que fueron las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: hemos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Pero aquí viene otro punto de los que me gusta y me intriga de la galería de los vencedores. Vemos que en 2 de Samuel 11, 3 al 5, David hizo algo impuro delante de los ojos de Dios. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Podemos ver que tanto David como Betsabé cometieron adulterio. David estaba con Mical y Betsabé estaba casada con Urías. En los versículos del 6 al 14 podemos ver todos los intentos de David por hacer a Urías ir a su casa y estar con su mujer. Pero al ver que todos sus intentos eran en vano, en el versículo 15 escribió una carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y el versículo 16 nos explica que así fue. Mientras mi papá leía ese capítulo, él me contó lo siguiente. Cuando era joven y comencé a asistir a la iglesia, leí ese mismo capítulo de Hebreos y los libros de Samuel. Pero siempre me preguntaba por qué la Biblia mostraba las mejores victorias de los reyes, profetas y patriarcas, y también los errores. ¿Por qué la Biblia está registrada de esa forma? Y luego él mismo se respondió: y es porque así conocemos que no importa nuestro pasado, lo que pasó, ya pasó.
Recuerdo que esa conversación fue hace un buen tiempo, pero lo sigo recordando vívidamente. Pero ahora que lo pienso mejor y he escudriñado más la Biblia, he reflexionado en ese gran amor de Dios que nos da muchas oportunidades de reivindicarnos con Él, tal y como sucedió con el rey David. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no rechazará jamás. Amén. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada.